Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este espacio que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy tenemos la particularidad, ya van a entender por qué, que el programa es pregrabado, se grabó esta mañana, así es que tiene poquitas horas de grabado por las diferencias horarias. Y bueno, ayer la OCDE hizo un informe que realmente es muy rico respecto a Costa Rica, que tiene el privilegio de ser ya de estar invitado ya como miembro pleno de la OCDE, y justamente vamos a analizar lo que esto significa y lo que revela el informe. La fotografía del momento, es imposible que a uno le salga una foto perfecta a menos de que la arregle en Photoshop. Y entonces hay algunos, tenemos algunos pelillos parados en la foto, tenemos algún maquillaje que arreglarnos para las otras fotos, pero realmente es una foto que nos permite entender cómo somos y cómo nos vemos. Así es que voy a darle la bienvenida a mis invitados de hoy, doña Diala Jiménez, la ministra de Comercio Exterior. Ministra, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias, bienvenido Randall, y saludos especiales a Álvaro Pereira, a Alberto y a Rodrigo que están con nosotros, y a todas las personas que nos están siguiendo. No, Gracias muchas por gracias. invitarnos. Gracias, ministra, por estar con nosotros. Don Rodrigo Cubero también está con nosotros, es el presidente del Banco Central. Don Rodrigo, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Don Rodrigo, tiene el micrófono silenciado. Muchas gracias, Randall, por la oportunidad. Sí, disculpas. Y muy contento de poder compartir con usted una vez más, y muy honrado también de estar en este panel con doña Diala, don Álvaro y don Alberto, a quienes también saludo y agradezco. Muchas gracias, don Rodrigo. Y les dije que entenderían por qué es pregrabado, porque don Álvaro Pereira, que es el director de la Subdivisión de Estudios de País de la OCDE, nos acompaña desde Portugal. Don Álvaro, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Saludos a todos, y a la ministra, y al gobernador, y a Randall también, y a Alberto. No, muchas gracias por estar con nosotros, y valga la pena resaltar que don Álvaro, antes de unirse a la OCDE, fue ministro de Economía y Empleo en Portugal del 2011 al 2013, responsable de diversas áreas, pero además tuvo que encabezar un importante programa de reformas en un momento en el que su país pasaba por una fuerte crisis financiera. Así es que, don Álvaro, además del informe, le agradezco cualquier tip o pista que pueda darnos respecto a estos temas. Y también está don Alberto González, que es el jefe de la sección de Costa Rica y México de la OCDE. Alberto, que está en París. ¿Qué tal? Que es la sede de la OCDE. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. Buenos días a todos desde París. Un placer compartir con todos ustedes este espacio. No, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente, yo siempre le pregunto a los jerarcas aquí, doña Diala ha sido víctima de eso en varias ocasiones. Digo, ¿para qué nos unimos a la OCDE? Pero hoy que tenemos el chance de hablar directamente con la OCDE, ¿no, Álvaro? ¿Qué es la OCDE? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Aquí es un término muy tico. ¿Por qué es tan chiva estar en la OCDE, don Álvaro? La OCDE es una organización internacional, pero una organización internacional que respira, que piensa, que trabaja sobre cómo ayudar a los gobiernos a hacer reformas de educación, de pensiones, fiscales, de todo. Entonces, yo pienso que es muy útil ser de la OCDE y trabajar con la OCDE exactamente por no solo compartir las mejores prácticas que existen en varios países, pero también para aprender con nosotros qué políticas están a resultar y otras que no están a resultar en nuestros países. Eso es fundamental para crear más empleo, para tener economías más fuertes y para también tener menos desigualdades. Y por eso es un placer especial saludar al nuevo miembro de la OCDE, que es Costa Rica,
le digo que Costa Rica ya está aportando a los otros miembros de la OCDE y a dar buenas prácticas. Las buenas prácticas, cuando yo voy a Tailandia, Malasia o otras partes de América Latina, hablo siempre del proceso de acceso de Costa Rica y cómo vosotros han hecho reformas y principalmente cómo utilizaron una institución muy importante que es el COMEX, vuestro Ministerio de Comercio Exterior, en parcería también con el Banco Central, debo decir, pero exactamente para conseguir avanzar con todas las reformas y de una manera que es algo que yo no me acuerdo otro país que haya hecho, utilizado este instrumento poderosísimo que es exactamente vuestro Ministerio de COMEX, que es muy pragmático y que es muy reformista. Sí, no es porque doña Diala esté aquí, pero realmente el COMEX es uno de los más eficientes de nuestros ministerios y a todos nos llamó la atención en las administraciones anteriores cuando se puso a encabezar al COMEX el proceso. Pero, don Álvaro, me llama mucho la atención que usted me diga eso porque, y aquí hay una pregunta para don Alberto, nosotros tenemos la impresión desde adentro que a nosotros los ticos nos cuesta muchísimo hacer reformas. Y entonces, cuando tuvimos que enfrentarnos a que teníamos que ir caminando para ser parte de la OCDE, tuvimos la impresión de que lo hicimos muy lento y de una manera, digamos, no tan firme, que incluso uno sentía a las cabezas del Ministerio de Comercio Exterior, don Alexander Mora primero, doña Diala posteriormente, lo sentía a veces, sin que nunca lo dijeran, hago con la salvedad, un poco frustrados del tiempo que tomábamos para ir avanzando paso a paso, don Alberto. Sí, es cierto que algunas reformas han tomado su tiempo, pero también hay que reconocer que algunas de las reformas que ha emprendido Costa Rica en los últimos tiempos son reformas de calado, son reformas importantes. Entonces, entendemos que lleva un tiempo alcanzar los consensos políticos necesarios para sacar adelante esas reformas. Pero me gustaría destacar, como Álvaro señalaba al principio, que el esfuerzo final ha sido, lo calificamos de extraordinario, en el sentido de que en los últimos 18 meses el número de reformas que se han conseguido avanzar es muy significativo. Algunas de ellas son muy importantes, como la reforma de competencia, que requieren un gran consenso político, y en ese sentido la forma en que se ha abordado esta parte final del acceso, creando ese grupo de trabajo especial en la Asamblea, creemos que es también algo a destacar y es una buena práctica que también esperamos mostrar a otros países, en el sentido de que en todos los países es difícil reformar y no es fácil encontrar las herramientas adecuadas para alcanzar esos consensos políticos. Y Costa Rica lo ha logrado en los últimos 18 meses. Es un aspecto positivo que tenemos que destacar. Ministra, sí, yo conversé muy rápidamente también. Don Álvaro. Mira, si comparamos el proceso de acceso de Costa Rica con otros países, como Colombia, que han sido el otro más reciente, y otros que han pasado antes, el tiempo que vosotros llevaron ha sido menos que, por ejemplo, Colombia. Y en otros países como Rusia no han conseguido entrar. Y otros países que hace años que están intentando entrar. Por eso yo pienso que vosotros lo hicieron en el tiempo que lleva para aprobar en 23 comités, y entonces los 4 o 5 años que vosotros llevan son eso, el que nosotros estimamos que pasa con todos los países. Hubo países que tuvieron más tiempo para hacerlo porque reformaron menos y menos rápidamente que vosotros. Sí, de hecho, ministra, yo conversé con usted al aire, creo que un par de días antes de que la OCDE tomara la decisión final. Y sé que estaba muy expectante y entiendo además que después estuviera realizada con esto. ¿A qué me refiero? Siempre que uno habla durante las últimas 2 administraciones con los ministros de Comercio Exterior y uno quiere hablarles de cualquier otra cosa, entonces uno se siente y les dice, pero ¿cómo andan las exportaciones? Y entonces le responden a uno e inmediatamente dicen, por cierto, la OCDE, ¿verdad? Y uno dice, ¿están realmente en el top of mind? Tienen la OCDE. ¿Por qué es importante y por qué se siente tan realizada? Porque me consta que es así, de haber logrado este proceso, que insisto, ministra, tal vez a nosotros nos pareció muy lento desde lo interno de Costa Rica las reformas que fuimos implementando.
Bueno, yo creo, Randall, primero que la importancia en una sociedad, en una economía, en un país democrático y abierto a la economía global y respetuoso de las libertades, la forma en que se gobierne es determinante para el bienestar de su pueblo, de su nación, de la mayoría. Aunque usted tenga una gran economía de mercado, si usted no la regula adecuadamente, no va a tener a todos incluidos en los beneficios de esa economía de mercado. Por ejemplo, por poner algo muy importante en este informe que ayer se lanzó, que es la mejora regulatoria como herramienta para la inclusión económica y social de las personas. Esto aterrizado significa que para el país, si sabemos usar las herramientas y la cultura de toma de decisiones que nos enseña la OCDE y a la cual vamos a aportar también, ¿verdad? Como bien dijo Álvaro, eso puede cambiar realmente nuestro rumbo hacia el rumbo que la verdad es el que queremos, porque nosotros en Costa Rica llevamos décadas hablando de reformas, décadas de que el Estado de la Nación, por ejemplo, nos diagnostica y décadas de saber que ciertas cosas simplemente no están bien, pero tener este grupo de países que te acompañen, este grupo de solo 37 países hoy, seremos el 38 cuando terminemos este proceso, es realmente un lujo, es un privilegio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aumentar nuestros índices, nosotros tenemos que bajar el índice de pobreza. Eso es realmente inadmisible que 1 de cada 5 habitantes de nuestro país viva en condiciones de pobreza y hacerlo de la mano de las recomendaciones de la OCDE que co-construimos además, genera un consenso político, si se quiere, un poco desde afuera, para vernos desde afuera con una mirada un poco más distante, que es siempre sano, ¿verdad? Y yo creo que el entusiasmo de los ministros, de los jerarcas de COMEX, desde que inició esto, desde que inició esta idea, se debe a que es muy armónico el pensamiento del COMEX, del Ministerio de COMEX, en cuanto a integrarse a la economía global para sacar esos beneficios y traerlos a nuestro país con las filosofías y los pilares y los principios de los países que forman esta organización. Y por eso es algo que tiene mucho que ver lo uno con lo otro. Cómo realmente canalizar los recursos del comercio y la inversión extranjeros de la mejor manera para el beneficio de todos, de cada rincón de nuestro país, mediante gobiernos que toman decisiones sobre la base de data, sobre la base de la evidencia, pues yo creo que esa es una receta fantástica y que cada país lo hace a su manera. Los países de la OCDE no todos son igual, no es un molde, y pues yo creo que es un gran privilegio, por eso nos llena de entusiasmo, Randall, porque puede ser un antes y un después si lo hacemos bien. Don Rodrigo, yo converso casi todos los días con diputados y los tengo que entrevistar. Y tengo que reconocerle que pocos temas generan tal consenso como la OCDE. Es decir, el día que trascendió ya oficialmente que nos aceptaban o que nos invitaban a ser miembros, conversé con todas las fuerzas políticas del Congreso y todas celebraron que fuéramos parte. Y yo siempre he visto que es muy complicado ser el presidente del Banco Central, don Rodrigo, no es por echarle a perder la mañana, pero de cualquier decisión que tome usted y que tome el Banco Central, le queda bien o mal a una parte de la población inmediatamente, de manera inmediata. ¿Cuán importante es para nosotros que exista, digamos, este consenso nacional de que obtener recomendaciones de las mejores prácticas y un intercambio de información sea tan positivo, don Rodrigo? Ha sido fundamental, Randall, ha sido fundamental porque precisamente como indicaba muy bien Álvaro y también Alberto, el país ha logrado aprobar una cantidad importantísima, 14 leyes
que representan transformaciones estructurales profundas en el transcurso de los últimos 18 meses. Y nada de eso se hubiera logrado si no hubiera existido ese enorme consenso político en el sentido más amplio y también más específicamente en el seno de la Asamblea Legislativa, que nos permitió justamente avanzar de esta forma y lograr lo que hoy estamos realmente celebrando y congratulándonos como país, que es el acceso de Costa Rica a la OCDE. Eso definitivamente tenemos que considerarnos muy afortunados de haber concluido ya este proceso y felicitarnos como país de haber alcanzado este consenso político sobre la importancia de este acceso. Y lo hemos dicho muchas veces y doña Diala ha sido particularmente clara en esto. El proceso en sí mismo era muy importante. El proceso de acceso a la OCDE nos obligó a repensarnos como país y nos obligó a hacer estas transformaciones que tocan prácticamente todas las áreas de la política pública en Costa Rica. Pero además tenemos que celebrar el hecho de que ya una vez ingresados a la OCDE empieza otro proceso distinto que es indefinido. Esto es como cuando le dan a uno un cartón de graduación de la escuela primaria o de la secundaria o de la universidad. Ahí no acaba la cosa. Uno tiene que sentirse muy feliz del logro hecho, porque esto como un cartón de educación, este acceso a Costa Rica a la OCDE representa la confirmación de parte de los países que conforman la OCDE en su consejo, que son los que deciden finalmente el ingreso a Costa Rica, que Costa Rica ha alcanzado los estándares mínimos para ser parte de ese club, para ser parte de ese grupo de países. Y eso es algo que debemos celebrar. Pero ahí apenas arranca el proceso que sigue después. Y lo que sigue después es seguir en la continua mejora de las políticas públicas, porque los estándares también van cambiando. Ahora con la ventaja de que siendo parte de este grupo, podemos también contribuir a formar esos estándares, a deliberar alrededor de cuáles son las mejores políticas públicas. Ya Costa Rica no va a ser un mero receptor de esas políticas, sino que va a contribuir también al diálogo en el seno del Consejo de la OCDE y sus diferentes comités, a un participante activo en el impulso, diseño, deliberación y promoción de las mejores políticas públicas para los países miembros. Claro. De hecho, don Álvaro, yo quisiera, para entender mejor yo y la audiencia, la importancia de estar en la OCDE. Discúlpeme que le ponga un ejemplo de su propio país, pero digamos que las mejores prácticas futbolísticas en su país las tiene Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Y entonces, sí, es como, sí. entonces es como que agarren a toda la selección portuguesa y la lleven a entrenar en los campos de entrenamiento de la Juve, ¿verdad? Donde van a compartir entonces cuáles son las mejores prácticas para que ojalá todos tengan, para que todos tengan la misma forma de entrenamiento, la misma alimentación. Entonces Cristiano Ronaldo le dice a su jugador, mira, suave, no tomes tanta agua antes de los entrenamientos porque eso no te sirve. Cuando vas a patear, patea así, o cuando vas a celebrar un gol, celebrarlo haciendo el zoom y entonces eso te da fuerza. Es más o menos eso, es compartir las prácticas para que entre todos se alcance, digamos, un estándar de bienestar. Sí, yo pienso que el ejemplo de fútbol es muy bueno, pero le digo, mi selección, durante muchos años teníamos jugadores muy buenos, pero casi todos estaban en Portugal, entonces nos salieron las mejores prácticas en España, las mejores prácticas de Italia, de Inglaterra, y cuando empezaron a salir, hace 20 años o así, han aprendido, y los entrenadores también han aprendido lo que mejor se hace en España, en Italia, en Francia, en Alemania, Inglaterra, y después entonces lo agregaron en nuestra selección. Y hemos conseguido ganar el campeonato europeo la última vez, exactamente porque no solo tenemos gente extraordinaria que trabaja muchísimo como Cristiano, y otros también, pero también como hemos aprendido en otros países, y tenemos mucha gente de varios países, incluso el tico de mi equipo, que estuve en mi equipo, que ha sido Ruiz, Brian Ruiz, que soy un gran fan, y lo que digo, nosotros hemos aprendido muchísimo con Brian, y hemos aprendido muchísimo con la gente que viene de Argentina, de Brasil, que viene a jugar a Portugal, y es eso, es un club que se aprende con los mejores, y aprende las mejores tácticas, las mejores métodos de salud, métodos deportivos, y después se pone en práctica. Es eso exactamente lo que hace la OCDE.
Todos Y- compartimos el mejor y el peor que hacemos. Los errores que hacemos también comparten, para que los otros no hagan los mismos errores. Pero compartir las mejores prácticas nos ayuda a formular mejor políticas. Pero también ayuda, por ejemplo, Rodrigo y el ministro de Hacienda, y también Dialá, trabajan mucho con inversores extranjeros. Y seguro que pertenecer a la OCDE es algo que va a ser muy útil a Costa Rica, porque las cualificadoras y también los inversores extranjeros van a mirar Costa Rica como un país OCDE, y eso va a ayudar para atraer más inversión y para ayudar también en la financiación de la deuda. Ministra, Gracias, es que me encanta esa analogía. Yo usaba una parecida con gimnasio o con universidad o con escuela. Brian Ruiz y Ronaldo y todos los demás, cada uno tiene también que hacer su propio programa, tiene que ser muy disciplinado. Cada uno es distinto, cada uno tiene alguna vocación, algunas cuestiones genéticas también, ventajas y desventajas. Uno es bueno en velocidad, otro es bueno en meter goles, penales. Entonces, cada país va sacando provecho de sus potencialidades, mejorando sus debilidades con mucha disciplina y con las realidades de su propio país, las realidades políticas, las realidades ambientales, realidades topográficas, geográficas, etcétera. Nada más quería agregar eso. Aprendemos los unos de los otros, pero cada uno desde su propia realidad. claro, de hecho, bueno, no sé si se dio cuenta, ministra, pero Brian ayer quedó, es que me tocaron el tema de Brian, quedó de agente libre y quiere regresar al 20. Yo hice la broma esta mañana de que iba a regresar al 29, es decir, a la liga, pero todos los liguistas se enojaron y a don Alberto y a Sí, don Álvaro que les doy el contexto. Hay un equipo que es el original de Brian Ruiz que no pasa de 29 campeonatos. Entonces hoy en la mi mañana equipo. el equipo de Doña Dialá, cuando decían va para el 20, yo dije va para el 29. Y bueno, todo el mundo se enojó indudablemente conmigo. Don Alberto, y siguiendo con la analogía del fútbol, usted sabrá que las selecciones centroamericanas y norteamericanas están en CONCACAF, que es prácticamente la liga de peor rendimiento de todo el fútbol mundial. ¿Cómo hizo un equipo de CONCACAF, entiéndase, Costa Rica, para lograr ingresar a los cuartos de final del Mundial, entiéndase, OCDE, con niveles tan diferentes en el estado de bienestar, en la madurez fiscal y en temas de manejo financiero, don Alberto? Sí, yo creo que hay importante destacar que en la OCDE, digamos que hay muchos países de diferentes perfiles y todos, como decía Álvaro al principio, aportan en su medida y todos tienen sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, Costa Rica tiene algunas áreas que son más débiles y tiene otras en las que hay fortalezas. Por ejemplo, siguiendo con el símil futbolístico, pues el portero, el guardameta, Keylor, es muy bueno. Y en otras zonas del campo, pues puede haber ciertas debilidades. Y hay otros países que están en situaciones similares. Entonces, el país que entró anteriormente a Costa Rica es Colombia. Entonces, ahí la decisión un poco es también, viene dada por la capacidad de reformar, por la voluntad de reformar, por la aspiración a llegar a esos estándares de mejores prácticas que los países demuestran, por la ambición que demuestran en sus reformas. Y Costa Rica ha demostrado una gran ambición, ha demostrado que se pueden implementar reformas y eso ha llevado al resultado. Claro, de hecho es importante aclarar, ministra, que no hemos entrado. Pero digo, bajo toda esta lógica, y se lo pregunto transparentemente, yo no creo que haya nadie que se oponga a ingresar, ministra. No, estamos realmente, Colombia entró hace poco, a pesar de que 2 años anteriores, si no me equivoco, había ya firmado el protocolo de adhesión, porque su proceso legislativo de aprobación duró muchísimo. Entiendo yo que ciertos aspectos ya de sus propios procesos pues lo hicieron más demorado. Nosotros necesitamos pasar esa última fase, que es presentar el protocolo de adhesión a la Asamblea Legislativa para que se apruebe. Yo creo que efectivamente
nadie se va a oponer. Hicimos ya la parte más difícil, la parte técnica, si se quiere, con gran consenso político, como bien explicó don Rodrigo Cubero, y por lo tanto lo que falta ahora es algo que no es polémico, casi que es relativamente de trámite, y esperamos que se cumpla a final de año, porque yo creo que una manera excelente de recibir el bicentenario sería recibirlo como miembro de la OCDE, y también una manera de dar un mensaje fuerte a puertas de un standby agreement con el Fondo Monetario, de una necesidad de proyectarnos, ¿verdad? Inversionistas potenciales, post-COVID sobre todo, pues sería algo deseable, ¿verdad? Entonces estamos realmente ya en las últimas. Don Rodrigo, siendo un técnico del nivel que es usted y sabe que no es por pasarle la brocha esta mañana, ¿qué prácticas, aún sin estar incluidos, hemos empezado a poner en marcha aprendiendo de la OCDE? Bueno, claramente están todas las recomendaciones en materia de política fiscal. Una central en el proceso de acceso a la OCDE era la reforma fiscal que se aprobó en diciembre del 2018. Con todos sus componentes, la OCDE había apuntado muy claramente a la necesidad de una consolidación fiscal, pero también apuntaba desde sus primeros estudios en el 2016 que esa reforma fiscal debería ser integral, que debería entrar al problema fiscal no solo por el lado de los ingresos, sino también por el lado de los gastos. Y esto se hace con la reforma fiscal de diciembre del 2018, una reforma fiscal muy importante, porque más allá de la parte tributaria, que es la forma tradicional de Costa Rica de hacer reformas fiscales, bueno, no que hagamos muchas, pero ciertamente todas las reformas fiscales que antecedieron en los últimos 25, 30 años a la de diciembre del 2018, habían enfocado únicamente el tema de los ingresos. Esta toca el lado de los gastos, toca el segmento de remuneraciones públicas, que era un disparador fundamental del déficit fiscal en Costa Rica. Ese es un ejemplo. Así hay muchísimas recomendaciones de la OCDE que en el mismo proceso de acceso logramos nosotros ir mejorando. Temas de regulación financiera, por ejemplo. Toda la agenda de regulación financiera nos permitió, que era parte de la agenda de acceso a la OCDE, nos permitió finalmente aprobar reformas que el país estaba esperando desde hacía muchísimo tiempo. Temas como, por ejemplo, la creación del Fondo de Garantía de Depósitos para la banca y un mecanismo más moderno de resolución bancaria. Temas como el de la supervisión consolidada. No son temas técnicos, pero el país estaba esperando desde hace muchísimo tiempo. La ley de competencia, por ejemplo. Todo esto se hizo en el transcurso del proceso de acceso a la OCDE. Estamos en fase de implementación de algunas de esas reformas, pero ya los estándares de Costa Rica mejoraron significativamente simplemente como parte de este proceso. Y realmente ha sido muy comprensivo el proceso de mejora en estándares. Hay temas de cohecho o corrupción, la ley de cohecho, ley anticorrupción, hay temas de gobernanza pública, hay temas de estándares contables, de compras del Estado, hay temas de reforma del Estado, hay temas que tienen que ver con educación, que tienen que ver con regulación de precios, toca prácticamente, como decía desde el principio, todas las áreas de política pública. Y déjeme referirme un segundito a un tema que usted tocó porque me parece muy interesante y es importante a futuro, que es, ¿y cuál es el rol de COMEX en esto? ¿Y por qué COMEX, no? Que, como usted bien decía, Randall, a mucha gente sorprendió al inicio cuando se le encargó a COMEX allá en el 2012, me parece, en la administración de doña Laura Chinchilla, en la administración de este proceso, o el liderazgo en este proceso. Bueno, por razones que a mí sí me parecen bastante obvias. En primer lugar, COMEX ha sido la punta de lanza de la transformación estructural de Costa Rica. Recordemos que en esa transformación estructural el proceso fundamental que hemos visto es la apertura de la economía costarricense al comercio exterior y la apertura a la inversión extranjera. En todo esto, COMEX juega un papel fundamental porque no es solo el ministro rector del comercio exterior, el nombre se le queda corto. COMEX también es el ministerio que ha impulsado y ha sido el rector de todo el proceso de atracción de inversión extranjera directa en Costa Rica. Es también un ministerio que se ha acostumbrado a trabajar en la forma que la OCDE promueve, que es coordinando sector privado con política pública de la mejor manera posible, integrándolas muy claramente. Y es, finalmente, me parece a mí, como usted bien mencionaba al principio, un ministerio que se ha distinguido por ser un ministerio de élite. Tiene gente de altísima calidad y tiene el impulso para hacer transformaciones. Entonces, a mí me parecía que era una elección bastante obvia, considerando el entramado de nuestro sector público y las
Y los resultados, el desenlace de este proceso, confirman exactamente eso. Como bien decía Álvaro, COMEX ha jugado un papel fundamental como el líder de este proceso. Y yo tengo que reconocer aquí claramente el liderazgo de todos los ministros de Comercio Exterior, pero fundamentalmente de doña Diala en este sprint final de la carrera que fue el acceso a la OCDE y que ella lideró con tanta visión y tanto éxito. Claro, pero porque además trabaja con dos brazos ejecutores, que es CINDE en atracción de inversión y Procomer en las exportaciones, que realmente funcionan muy diferente a lo que tenemos normalmente en mente con el sector público. De hecho, el Procomer es la mejor promotora de exportaciones del mundo. En unos CINDE minutos, la mejor agencia de atracción de inversiones del mundo también. Tenemos bueno, las dos agencias estrellas. Y perdón nada señora, más, Randall, hay un tema de fondo sustantivo. Las áreas sustantivas del trabajo de COMEX, por todos los temas, OMC básicamente, pero también de inversión, son muy similares a muchas de las áreas, no todas, sustantivas de la OCDE. Eso hace que nuestro equipo, yo le digo que hay 57 personas de COMEX que se dedican, ya sea a tiempo completo, ya sea muy tiempo parcial, a temas de OCDE, porque están entrelazadas. Por eso dije yo los temas de los principios y los pilares de la OCDE. Realmente en la parte temática y de rectoría y legal, jurídica, las competencias de COMEX son completamente afines a las competencias que se necesitan para coordinar. No significa en lo más mínimo que las rectorías de los distintos ministerios, por ejemplo, una tercera parte de los instrumentos de la OCDE tienen que ver con medio ambiente, con temas medioambientales. Y ahí ministerios como el de MINAE, Salud y otros tienen ahí la batuta y las decisiones, pero nosotros podemos coordinarlo con expertise de las personas que se dedican en COMEX en los temas ambientales, que son de su Ministra, propia trabajo. perdón que la interrumpa, pero a veces les costó, digo, ya ahora que pasamos eso, les costó convencerlos a veces. O sea, a mí me consta que había ministros que decían, ay, ya, qué necia la ministra de Comercio Exterior con Sí, este tema. claro, Yo tengo claro, otras no, no, prioridades. Cuesta por convencer a los otros supuesto. jerarcas. No, por supuesto, porque esto es un cambio de paradigma en la manera en que se hace la política pública. Claro, yo era la ministra necia y bueno, yo creo que es normal, pero quiero aquí además reconocer que la institucionalidad pública desde el periodo de la presidenta Laura Chinchilla, cuando empezaron los trabajos ya propiamente, la institucionalidad pública, los técnicos de la burocracia pública de Costa Rica que están involucrados en estos temas, se pusieron la camiseta porque muy rápidamente entendieron que esta es una manera más tal vez efectiva para servir a los costarricenses, ¿verdad? Es una manera distinta de servir. Yo puedo añadir aquí algo que es importante, porque yo no soy costarricense, entonces no tengo, lo juego político no es con nosotros. Pero le puedo decir, nosotros vamos a tener un capítulo importante para el próximo informe de Italia sobre reforma de administración pública, cómo reformar el Estado. Y vamos a tener el mismo para Malasia. Y uno de los ejemplos que vamos a utilizar es exactamente el modelo COMEX, cómo la administración pública se puede reformar para tornarse más ágil y más que ayudar la competitividad de la economía. Por eso es la OCDE que va a decir que el nuevo miembro Costa Rica tiene un modelo de Estado, parte de Estado, que es extremadamente eficiente y que aporta muchísimo bien, que trabaja muchísimo bien en términos de inversión, pero también en términos de trabajo de Estado. Eso es algo que yo pienso que muestra muy claramente que los otros países piensan que el modelo que vosotros han desarrollado es un modelo que resulta y trabaja bien. Y por eso solo quería felicitaros por eso. Gustaría también decir que, por ejemplo, el acceso de la OCDE, claramente que el liderazgo de doña Diala y don Alex han sido muy importantes, pero también hubo otra gente como Manuel Tovar, el embajador en París, que estuve siempre llamando a toda la gente en la OCDE para intentar a trabajar todo. Y también como Tatiana, Francisco y Marianne, que han sido
incansables en todo este proceso del acceso y merecen también nuestros felicidades. Don Álvaro, discúlpenme, permítame hacer una pausa. Regresamos con Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando, íbamos a hablar del último informe de la OCDE, pero realmente nos pasamos toda la primera parte hablando de qué es la OCDE y de cómo ingresamos. Déjenme ir al informe de una vez, y la tecnología me permite además compartir pantalla. Así es que voy a compartir el informe y vamos poco a poco analizándolos. Permítanme un segundo para ver si lo logro incluir aquí de alguna manera. Randall, mientras usted proyecta, ¿le puedo decir algo nada más muy rápido? Adelante, ministra. Rodrigo Cubero fue muy generoso y dijo palabras muy generosas hacia mí y hacia COMEX, y realmente agradezco, pero este fue un trabajo en equipo y sin el Banco Central desde el inicio. Pero además Rodrigo Cubero, quien se sentaba conmigo y los asesores y los diputados y las diputadas hasta tardes de horas de la noche, viendo texto, modificando, tratando de llegar a acuerdos. Sin vos, sin usted, Rodrigo, esto habría sido imposible. Y también sin otras personas jerarcas que hoy no están con nosotros, pero que estuvieron hombro a hombro con nosotros desde el inicio del gobierno y desde otros gobiernos. Así que realmente eso es la magia de este proceso, ha sido el trabajo en equipo. Gracias, y gracias por sus palabras, por tus palabras. Muchas gracias, Diana. Lo único que no compaginan es que don Rodrigo no es liguista, creo. Tiene cara de sapicista. Soy moradito yo. Claro, yo no podía fallar, no podía fallar. Vamos al estudio, si les parece. Ahí podemos ir hablando todos poco a poco. Realmente el COVID-19 ha venido a poner el mundo de cabeza, a nosotros también, y nos enfrentamos a una caída del Producto Interno Bruto que es inédita, y a problemas de desempleo que de hecho estamos, a la hora que estamos grabando este programa, estamos a segundos de que el INEC nos dé el nuevo dato de desempleo, que seguramente será el más alto de la historia. Don Álvaro, ¿de qué tamaño es este reto? Vamos a ver, es como, hoy lo pensaba en la mañana, es como ir a la nutricionista, la OCDE es como ir a la nutricionista, ¿verdad? Y entonces te dice, vea, estas son las mejores prácticas de alimentación para que usted logre esa meta. Y entonces, el COVID es como Navidad, que usted le dice a la nutricionista, vea, yo no voy a cumplir eso en diciembre, no lo voy a cumplir porque de ahí hay un montón de comidas. Entonces le dice, bueno, ok, está bien, incúmplala más o menos en Navidad, pero después en enero vuelve con todas las reglas. ¿Cuánto ha venido a dificultar la implementación de estas medidas el COVID-19, don Álvaro? El COVID-19 es el mayor reto que tenemos no solo en Costa Rica, pero en todo el mundo hace muchas décadas. Nosotros estamos hablando de una recesión sin paralelo, al menos desde la Gran Depresión. Estamos hablando de un shock de oferta, de renta para las personas, de consumo, un shock de demanda. Estamos hablando de una incertidumbre sin paralelo también, porque uno de los problemas es que nosotros no sabemos lo que va a pasar. Le digo que hicimos en la OCDE, pero otras organizaciones internacionales lo hicieron el mismo. En nuestras previsiones económicas estábamos hablando que el mundo la economía del mundo va a caer entre 6 y 7,5% este año. Eso es inédito. Y todos los países, seguimos más de 50 directamente, y todos los países de América Latina hasta Asia, África, Europa, todos están en el rojo, en recesiones sin paralelo, más grandes que en Costa Rica. Costa Rica, si hacemos como un ranking del crecimiento negativo, Costa Rica es de los menos afectados, pero más o menos en el medio. Pero estamos hablando de una recesión muy grande en que el PIB puede caer entre 4 más o menos y 5% este año, con un aumento grande del déficit fiscal y de la deuda, y principalmente con un aumento muy grande del desempleo. Y algo que nos vamos a contar aquí, que va a contar seguro en Costa Rica, pero otros países de la región y muchos otros países del mundo, que va a ser el aumento del número de los informales. Y entonces lo que vemos es que
COVID está afectando desproporcionalmente los más vulnerables, los hogares más vulnerables, los informales, los jóvenes también. Y eso nos preocupa mucho porque va a aumentar las desigualdades, pero también va a aumentar la vulnerabilidad de muchas familias y muchos hogares que en los próximos tiempos. Vamos a ser tiempos muy difíciles, sin duda. Sí, no sé si alguno quiere comentar, pero realmente, según el último informe, creo que, no estoy claro, don Rodrigo, tal vez usted me aclara si fue el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional que utilizó el presidente de la República en un ejemplo en la cadena del domingo, decía que la caída en América Latina iba a alcanzar el 9,6%. Realmente son números dramáticos. Nosotros, en un consuelo ahí más o menos, podríamos decir, bueno, digo, andaremos entre 4 y 5, que igual es una catástrofe, pero es a la mitad de América Latina. Pero lo cierto es que en un momento en el que todos pujábamos por decir, aumentemos el crecimiento de la economía nacional, incluso soñemos con llegar al instante en que crezcamos a 2 dígitos por año y que apenas íbamos entre 2, 3%, 4% creciendo la economía, se nos viene abajo casi un 5%. Es decir, se come todo lo que habíamos crecido con mucha fuerza durante los últimos años, don Rodrigo. Sí, esas cifras son del Fondo Monetario, para contestar a tu pregunta, Randall, Gracias. de partido del señor presidente de la República. Son las últimas estimaciones del crecimiento para la economía mundial y para la economía latinoamericana del Fondo Monetario Internacional. En efecto, lo que estamos en este momento enfrentando como economía nacional y mundial es absolutamente inédito. Es el choque más fuerte que ha sufrido la economía mundial desde la Gran Recesión. Y en muchos aspectos es un golpe, incluso se podría pensar hasta más fuerte para la economía mundial que el de la Gran Depresión de los años 20, claro, de los años de 1929 e inicios de los 30. Porque, como bien decía don Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, ayer en la presentación del estudio económico de la OCDE para Costa Rica 2020, este choque, a diferencia de la Gran Depresión, le golpea a un mundo que está mucho más integrado, mucho más globalizado y que consecuentemente transmite más rápidamente este tipo de efectos que estamos viendo. Lo que pasa en Costa Rica es en parte el resultado de las medidas de restricción sanitaria locales y en buena parte también lo que está pasando en el resto del mundo, que se nos transmite vía un impacto en el comercio exterior, en inversión extranjera directa, y eso siempre será para una economía pequeña y abierta como la nuestra un efecto muy importante. Entonces, sí, va a ser un año muy difícil. Los 12 meses que nos quedan hasta que tengamos razonablemente una vacuna lista y diseminada para el conjunto de la población, no solo costarricense, sino mundial. Posiblemente esto tome 12 meses, tal vez un poco menos, tal vez un poco más, pero alrededor de unos 12 meses. Van a ser un periodo muy, muy duro. Ya llevamos 4 meses de este golpe. Claro, de hecho, es muy complicado porque la caída realmente es brutal, entendiendo, por supuesto, que tiene que ver con las medidas de confinamiento y tiene que ver además con resguardar a las personas, porque finalmente, incluso viéndolo desde un enfoque meramente monetario, los muertos no consumen, es decir, nada hacemos manteniendo abiertas las cosas si lo que vamos a tener es un montón de personas enfermas. Pero, don Alberto, para los países, discúlpeme, yo no sé si alguna vez le ha pasado, a mí sí me ha pasado, yo llego a una quincena en el que tengo que pagar todo lo que tengo que pagar y me queda en cero la cuenta de ahorros y digo, bueno, no importa, ya pagué todo, me monto al carro, prendo el carro, voy 100 metros y empiezo a oírle algo al carro y digo, por Dios, y entonces lo llevo al taller rezando de que no sea nada grande y resulta que sí, hay que hacerle un enorme trabajo al carro y digo, esto llegó en el peor momento. Costa Rica tenía un déficit fiscal altísimo y esta situación nos toma en medio de ese déficit fiscal altísimo, digamos que apenas habíamos empezado a recomponer. ¿Cuánto nos podría alejar esto, la situación del COVID, de nuestras proyecciones más halagüeñas respecto a el déficit fiscal que tanto daño nos hace, don Alberto? Yo creo que es inevitable que el déficit fiscal vaya a aumentar en Costa Rica este año y lo vamos a ver en todas las economías, no es un caso único en Costa Rica, en todas las economías el déficit va a ser más alto, en todas las economías la deuda se va a incrementar
y eso se debe, pues hay menos actividad, menos impuestos y también hay un mayor desembolso en gastos de salud, en gasto social, y es lo correcto. Es lo que se debería hacer, enfocar este momento en que la prioridad es atender las necesidades sociales y la necesidad de gasto de salud que se necesita para enfrentar la situación actual. Entonces, en ese sentido, no hay dificultad, va a crecer. Nosotros creemos que va a llegar a cerca del 9%. Y como bien comentabas al principio, pues hay otros países que han iniciado esta situación en otra situación fiscal, con más margen, y el déficit se va a incrementar todavía más que en Costa Rica. Costa Rica también tiene un nivel de deuda elevado, con lo cual tampoco se puede disparar excesivamente. Y en ese sentido creemos que la prioridad ahora mismo es atender las necesidades que la pandemia está creando, y una vez que la recuperación esté en marcha, pues hay que retomar la senda de reducción del déficit. Ministra, entonces, esta coyuntura nos autoriza a no hacerle caso a la nutricionista. Entiendo que eso es lo que está consensuado, me parece a mí globalmente, que tenemos que entender que la semana de de Navidad y fin de año está exenta de esas disciplinas, porque hay otras, en este caso, no placeres, sino necesidades y prioridades. Y el informe o el estudio económico lo que dice es su prioridad, y lo que ayer dijeron tanto Ángel Gurría, Álvaro Pereira, Alberto González, que están aquí con nosotros, es: atienda la pandemia ahora, enfóquese, pero no se descarrile, y atención, y de eso lo dice el estudio, con que esto sea repetido ya después de la Navidad y de fin de año, en enero, en febrero, en marzo, porque se distrae de su régimen nutricional, en este caso, usando la analogía, y eso puede a la postre realmente golpear todavía más a los más vulnerables. Eso es lo que creo que es importante entender, que todas las medidas económicas son herramientas para las políticas sociales. Son herramientas para que la gente viva mejor. La parte económica tiene que estar sana, como en cualquier hogar. Tenemos que tener los recursos para poder vivir, para poder estudiar, para poder tener salud, ¿verdad? Es un medio para un fin, y no podemos pues descuidar esa parte por mucho tiempo, pero obviamente la prioridad tiene que ser la pandemia, y por eso incluso recomendaron, me parece que fue Álvaro ayer, el bono proteger, pues si se puede extender, es muy importante, porque es nuestro tejido social. No puede haber una descomposición social en este país, la gente no puede tener hambre. Claro. Tal vez, Randall, don Rodrigo, adelante. Nada más para afinar un poquito la analogía, que me parece una analogía importante también. No es que vamos a descuidar el consejo de la nutricionista, es que la nutricionista entiende que en estas circunstancias donde se nos caen los ingresos, es importante tener una respuesta que sea, me refiero a los ingresos fiscales, una respuesta que sea responsable. Es decir, no podemos comer a lo loco. Tenemos que escoger muy bien lo que vamos a comer. Y lo que la nutricionista nos dice es: enfoque el gasto en la atención prioritaria del gasto de lo sanitario y lo social, como ya señalaba doña Diala. Tenemos que cubrir esos dos flancos y cubrirlos muy bien. Y tratar más bien de bajar el consumo de otros alimentos que tal vez son prescindibles en este momento, con el propósito de que al final la caída en los ingresos resulte en una brecha fiscal menor a lo que tendríamos de otra forma. Entonces, si el gobierno no hiciera nada en esta crisis para cerrar la brecha fiscal, tendríamos un déficit que superaría el 10% del PIB. Las cifras que estamos viendo reflejan ya una cierta respuesta de compensación fiscal, que realmente es un esfuerzo que se está haciendo, muy diferente a lo que otros países con mayor espacio fiscal, como se dice en economía, con mayor espacio para expandir el déficit, están haciendo. Piensen, por ejemplo, que en Canadá se está impulsando un aumento del déficit fiscal de alrededor del 15%, con la idea de justamente empujar a la economía.
En Estados Unidos anda en 12%. Incluso Alemania está impulsando un gran paquete de estímulo fiscal. Países como Perú lo están haciendo, pero todos ellos tienen espacio para impulsar la economía a través de una expansión del déficit fiscal. Costa Rica no, porque esta crisis nos toma en un momento, como bien lo ha señalado la OCDE, donde estaban muy vulnerables las finanzas públicas. Y justamente por eso lo que tenemos que hacer es una respuesta fiscalmente responsable, donde sí, aumentemos el gasto en algunas áreas prioritarias de atención a la pandemia, pero tengamos el gasto en otros lados y más bien veamos cómo podemos compensar para que no se nos expanda ese déficit. La proyección para este año era de un 7% del PIB antes del COVID. Lo que se está tratando de hacer es llevarlo lo más posible de vuelta a ese 7%, como si la pandemia no nos hubiera quitado al menos un 3% del PIB en ingresos. Claro, sí, y es muy entendible. De hecho, la gente dice, bueno, ¿y por qué el gobierno no ayuda en eso y el otro? Bueno, es diferente cuando usted tiene incluso un superávit, ¿verdad? Lo agarra a esta situación y usted dice, bueno, ¿sabe qué? Me como el superávit ayudando a la gente e incluso me puedo permitir cierto déficit controlado respecto a este tema. Pero, ministra, siguiendo con la misma analogía, bueno, es más, ni siquiera va a ser una analogía, le voy a contar la verdad. Yo un tiempo estuve donde era nutricionista, claramente no sirvió, pero resulta que yo llegué me había prohibido las grasas, por supuesto, y yo estaba deseando que llegara el 15 de diciembre para decirle, me da permiso de comer chicharrones el fin de año. Y por supuesto que me dio el permiso durante 15 días, ¿verdad? Pero lo que ella no sabía es que yo los sábados comía chicharrones a escondidas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Costa Rica no solo ha incumplido, digamos, las recomendaciones en este momento con permiso, sino que lo ha venido haciendo antes. Y entonces la OCDE dice, señores, deberían de hacer una regla fiscal y arreglar la situación económica del país. Hacemos la regla fiscal y vienen las municipalidades y decimos, no, usted no, tranquilo. Y entonces, empezamos a bajar puntos en ese cumplimiento. Y después aparece otro actor económico y le decimos, no, usted tampoco. Y además vienen las cooperativas y entonces acordamos como país que vamos a gravar a las grandes cooperativas y ahí se mueve algo y de un momento a otro, no, tampoco nos metamos al tema de las cooperativas. Es decir, lo hemos venido de alguna manera comiendo los chicharrones, ni siquiera escondidas, porque la OCDE se ha dado cuenta, ministra. Sí, así es. Yo creo que efectivamente no podemos comer todos los tamales que queremos, tomar todo el rompope que queremos y pretender que eso está arreglando una necesidad, en este caso de placer, de celebración, de compartir, usando la analogía, sin que eso no nos vaya a pasar la factura en enero. Hay cosas que se pueden ir haciendo, de hecho, desde ya, que pueden ir en la dirección de que cuando se salga de esto, pues salgamos mejor parados. Por ejemplo, todo lo que estamos haciendo en mejora regulatoria, que no solo incluye trámites burocráticos, reducción de trámites, digitalización, sino también reforzar la COPROCOM, que es uno de los logros que hicimos, uno de los proyectos de ley o leyes más importantes en todo el proceso. Pero estamos dispuestos a hacerlo. Aquí la pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo. Yo ayer tenía en este mismo programa la ministra de Planificación y el ministro de Hacienda. Y entonces cuando llega el informe, le digo a don Elian, al ministro de Hacienda, le digo, don Elian, ve, aquí nos están recomendando grabar el aguinaldo. Y entonces la respuesta de don Elian fue, ay, Randall, porque él sabía en el zapato en el que se acababa de meter cuando yo se lo pregunté. Y me dijo, no vamos a hacerlo. Y aquí eso no es una opción en Costa Rica. Entonces le dije, suave. Y no resultaba que la OCDE era, y con el respeto a don Álvaro y don Alberto, la última Coca-Cola del desierto. Y entonces nos decía que era lo que teníamos que hacer. Y ahora resulta que cuando nos dice que tenemos que hacer y no nos gusta o nos parece impopular, entonces decimos, no. Entonces, ni siquiera, eso es una ocurrencia de la OCDE, el tema del aguinaldo, ni siquiera lo vamos a tocar. Bueno, por ejemplo, sí, ¿vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo? Sí, usando su analogía, la OCDE, la nutricionista le dice a usted, tiene que consumir 2.000 calorías al día, no más. Todos estos alimentos al día suman 2.000 calorías. Hay diferentes menús que usted puede escoger. Y de esos alimentos usted puede ir escogiendo cuál es el más apto en ese momento. Nosotros con el aguinaldo, la renta del aguinaldo,
no es algo que estemos considerando, pero le recuerdo que la renta cooperativas, bueno, le recuerdo que la renta cooperativas es una discusión que ya se planteó cuando pasamos la ley de fortalecimiento fiscal. El gobierno en ese entonces aceptó el acuerdo de las fracciones legislativas y es algo, por lo tanto, que deberíamos retomar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que hace la OCDE, y tal vez aquí me puedan corregir, es co-construir un estudio de análisis económico que bajo la observación que hace la organización con los insumos que le da el propio gobierno y las entidades involucradas durante un año entero, y el resultado de eso es algo que los gobiernos deciden implementar de una u otra manera, parcial o totalmente, en uno u otro momento de oportunidad política que haya. Pero, don Álvaro, ¿sabe qué me dijo la nutricionista a mí cuando le conté ya finalmente que sí, que comía chicharrones desde octubre los fines de semana? Entonces me dijo, ¿y para qué viene? Digo, ¿para qué gasta plata viniendo entonces si finalmente va a hacer lo que usted quiera, don Álvaro? Entonces, ¿podemos hacer nosotros lo que queramos independientemente lo que diga la OCDE? Yo me gusta bastante el ejemplo del nutricionista, pero yo le gustaría dar otro ejemplo, que es de ejemplo, por favor, una familia que tiene demasiada deuda, y hay mucha gente así. Entonces la gente llega al final del mes sin plata para, no solo para el coche, pero a veces para no comer o algo, o tiende a recortar. Entonces, ¿qué puede hacer una familia que tiene demasiados gastos? Puede intentar obtener otro empleo para tener más ingresos, puede intentar recortar los gastos. Eso lo pasa con los países también. Costa Rica es una familia que está demasiado endeudada ahora. ¿Qué se puede hacer? Mira, vosotros hicieron una reforma fiscal en 2018 histórica, muy importante. Importante lo que se tiene que hacer es implementar completamente, integralmente la reforma fiscal. Segundo, implementar la parte de la regla fiscal, que es fundamental. Pero también, si hay emergencias en el futuro, que ahora tenemos el COVID, después de la crisis, es posible que lo que va a pasar en muchos países emergentes, va a haber mucha presión para que los países puedan o no refinanciar su deuda. Y entonces eso va a agravar los términos para países. Costa Rica esperemos que no, pero va a agravar los términos a muchos países. ¿Y qué significa eso? Significa que el interés que los países van a pagar va a ser más grande. Cuando se paga más interés, vas a tener menos dinero para las escuelas, para la salud, para las pensiones, para las otras cosas. Y entonces lo que estamos hablando aquí es, mira, si pasa eso, ¿qué pueden ustedes, qué margen tienen ustedes para aumentar los ingresos o disminuir los gastos? Y es eso que parte que el informe habla. Yo gustaría hablar después de competencia y también hablar un poco importante de por qué Costa Rica es un país tan caro. Porque es otra de la parte del informe que yo pienso que es muy importante. Pero lo que decimos en el informe es exactamente, si tienen una situación de emergencia, ¿qué pueden hacer? Mira, vosotros tienen impuestos como el IVA y otros en que hay demasiadas exenciones de deducciones. Puede ser las cooperativas, puede ser la canasta básica y muchas otras cosas. La canasta básica a nosotros nos gusta lo que vosotros han hecho, pero hay muchas deducciones y muchas exenciones. Otra cosa que se habla en el informe es que puede haber otro tipo de margen para aumentar, disminuir impuestos, las contribuciones sociales de las personas, porque son muy altas en Costa Rica, y eso no ayuda a la informalidad, a combatir la informalidad. Y se puede aumentar otros impuestos, como impuestos verdes o impuestos de la propiedad. Y el aguinaldo es otro ejemplo que hablamos. En otros países el aguinaldo existe también, en mi país existe, pero toda la gente paga impuestos en aguinaldo. Y eso no le gusta a la gente hablar. Nosotros no estamos proponiendo que vosotros deben hacerlo ahora, pero si hay una situación de emergencia en el futuro en que tiene que hacer algo, hay varias opciones. Los informes solo hablan sobre eso. Las posibilidades que vosotros tienen en el futuro, claro que es siempre muy difícil políticamente hacer esto, pero a veces en situaciones de emergencia se hacen cosas que a nosotros no les gustan. Le digo, en mi país, nosotros en la crisis hicimos una cosa que el primer ministro dije que nunca iba a hacer en su vida, y lo hice, que ha sido recortar salarios y pensiones a las personas. Se aumentaron impuestos brutalmente en mi país.
Y se lo hice porque si no, el país iba a la bancarrota y las consecuencias serían peores. Entonces, lo que estamos diciendo en el informe es, mira, ¿cuáles son las posibilidades si vosotros tienen una situación más débil en el futuro? Y eso es una de las posibilidades. Pero como digo, gustaría después de hablar un poco también del otro tema del informe, que es exactamente por qué Costa Rica es un país demasiado caro y por qué hay tan poca competencia en Costa Rica. Ya vamos a hablar de eso, don Álvaro, y de por qué somos tan caros. Nada más les quería contar, acaban de dar el dato de desempleo. Creo que nos quedamos cortos en la proyección porque ha alcanzado a mayo un 20%. Así es que está simplemente altísimo. 20,1% cerró a mayo, cuando aquí estoy viendo, ahí lo podemos ver todos en la pantalla, la expectativa con un segundo brote era de un 17%. Don Rodrigo, perdón, quería agregar algo a este tema de los chicharrones que nos comemos. Porque yo lo pongo a usted de mi lado, es decir, yo supongo que usted a veces le debe dar cólera, y el otro día se lo dije, usted es tan diplomático que sé que no me va a decir sí me da cólera, que usted dice, yo el pleito que fui, me eché en la Asamblea Legislativa para que se cumpla todo el tema de la regla fiscal y con el ministro de Hacienda y todo, para que de un momento a otro vengan y me cuenten que tal se salió de la regla fiscal y que al otro no le, y que el IVA de la canasta básica, por ejemplo, siendo tan poco impactante realmente en la familia, lo vamos seguramente a quitar durante un año, Rodrigo. Yo quiero seguir la analogía de Álvaro, que me parece que tal vez es un poquito más apropiada incluso que la nutricionista, porque pensemos en una familia que tiene dos padres trabajadores, o sea, padre y madre trabajan. Yo es que estoy intentando que la nutricionista me perdone, por eso le puse ese ejemplo, pero use el que usted guste. Ya te debe haber perdonado hablando. Imaginemos que uno de los dos contribuyentes al ingreso de la familia se enferma. Y eso significa dos cosas. Significa, por un lado, que se caen significativamente los ingresos del hogar. Segundo, que van a tener que redirigir parte del gasto a atender el tema de salud de uno de los dos de las dos personas que contribuyen al ingreso de los hogares o que contribuyan. Entonces, hay un golpe por ambas partes y eso es justamente lo que está sufriendo la economía costarricense. En ese contexto, como decía, la respuesta que hay que dar es una respuesta fiscalmente responsable. La familia lo que debería hacer es ajustar el gasto, que no es prioritario en este momento, el gasto en salud, tratar de ajustarlo a la baja para no solo poder trasladar recursos a lo que sí importa, que es la salud de la persona que cae enferma, sino también para que no se abra una brecha excesivamente grande considerando la caída de ingresos, de forma que la deuda del hogar no caiga mucho. Y ahí me parece que es muy importante que el país mantenga la respuesta que hasta ahora ha dado. Vean que Costa Rica tiene en la regla fiscal dos excepciones que podría haber usado en este caso. Una es la excepción por emergencia, que le permite al país suspender el uso de la aplicación de la regla fiscal al gasto que está relacionado con la atención de la emergencia. La segunda es la excepción de la regla fiscal por recesión. Y la de recesión permite excepcionar básicamente todo el gasto público y por varios años. Eso podría ser muy grave para Costa Rica. El gobierno, en una actitud responsable, en lugar de echar mano de la excepción de recesión, está echando mano de la excepción de emergencia. Y esto lo que le permite al gobierno es únicamente aumentar el gasto en los renglones que tienen que ver con la atención de la pandemia, en tanto en salud como en gasto social. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y también recordarle todos los días al país la importancia de aplicar la regla fiscal en el resto. Yo creo que esto es muy importante. Y como todos los señores diputados están claros, es importante socarnos la faja y recortar el gasto. No se vale que pidamos recortes del gasto cada vez mayores y cuando llegan propuestas específicas digan, no, pero esta no me gusta, recortemos y recortemos más. Lo suyo no me satisface en el monto, pero tampoco me satisface en el qué. Entonces digan qué más, porque es muy importante que se ajuste el resto del gasto. En la familia eso sería fundamental y también en la gran familia costarricense. Estamos viendo pues nos quedan 7 minutos de programa, estamos viendo la ficha sobre la desigualdad y resulta que la Suiza centroamericana es la más desigual prácticamente de la OCDE, lo que vota un mito, por cierto, fundacional costarricense, pero además somos la más cara, efectivamente, o somos muy caros.
Don Álvaro y don Alberto, ¿por qué somos tan caros? Que es parte que es la parte fundamental además, perdón, del estudio. ¿Por qué somos tan caros? En parte tiene que ver con los problemas de competencia que existen, ¿no? ¿Qué significa falta de competencia? ¿Qué significa eso? Significa que y nosotros tenemos gráficos impresionantes, evidencias empíricas impresionantes en nuestro informe que muestra claramente que Costa Rica es uno de los países que seguimos en que en algunos sectores unas pocas empresas dominan el sector. Entonces hay mucha poca competencia. Cuando hay menos competencia significa que los precios van a ser más altos. Entonces, lo que pasa es que uno de los temas es que como hay poca competencia, los precios son más altos y eso casi siempre es peor para los hogares más vulnerables. Incluso nosotros tenemos cálculos que muestran claramente que en varios sectores los precios altos están penalizando exactamente los hogares más pobres. Lo que estamos hablando aquí es, primero, reforzar algo que no existía cuando yo he empezado a ir a Costa Rica hace 5 años, que es reforzar la parte independiente de los reguladores. La gente no le gusta a veces porque va a ir contra sus intereses. Hay interés en su país, en su sector, y quiere mantener sus privilegios, pero sus privilegios están a ir contra lo bienestar y bien común de la población. Entonces, eso es muy importante, reforzar los reguladores como vosotros lo tienen en términos de competencia y los otros también. Reforzar, ya ha sido reforzado el Banco Central, pero es importante reforzar vuestras autoridades de competencia y también disminuir la barrera a la entrada a los inversionistas y a otros sectores. Lo que hablamos, y damos el ejemplo del sector lechero, del arroz y muchos otros, en que lo que estamos hablando es abrir la competencia. Le doy un ejemplo muy claro de un país que es, Randall estaba hablando de Suiza. Suiza tenía durante décadas su sector de queso cerrado, porque pensaban que si iban a abrir el sector de quesos a los franceses, que tienen quesos muy buenos, los quesos suizos se iban a desaparecer. Entonces, ellos, durante décadas, los productores de queso suizos estaban intentando proteger y no abrir el sector. Pero después hubo un tratado entre la Unión Europea y Suiza y se abrió el sector. ¿Qué pasó? El sector de quesos en Suiza ha aumentado exponencialmente. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que en vez de estar a producir para 10 millones de personas, o casi 10 millones de personas, empezaron a producir para 300 millones de personas. Y que estamos hablando aquí en Costa Rica en varios sectores, si hay una abertura de algunos sectores, vosotros van a empezar también van a quedar más competitivos, menos precios más bajos, que es bueno para los consumidores, pero va a ser también bueno para los exportadores. Y entonces eso va a ayudaros a producir mucho más. Pero Alberto tal vez quiera añadir algo más también en los sectores, en los datos que obtenemos en nuestro informe. Sí, quizá solo poner un ejemplo, porque Costa Rica ilustra perfectamente el efecto de la competencia, también en el aspecto positivo. En el informe comparamos el sector de la telefonía móvil con el sector del arroz. Entonces, el sector de la telefonía móvil se abrió al mercado. Es un monopolio que se rompió. Y entonces, pues sí, hubo una caída de los precios y hubo un incremento del acceso. En el informe miramos un poquito más allá y vemos que incluso las personas, digamos que en una situación más vulnerable en cuanto a su digitalización, fueron las más favorecidas. En el lado contrario podemos ver el sector del arroz, que es un sector muy protegido en Costa Rica y donde los precios son más elevados que los precios que vemos internacionalmente. Hicimos también un análisis basado en datos de consumo y datos de hogares y ahí vemos que eso, digamos, a quien más le pega, a quien más le perjudica en términos de renta es a las familias de clase más baja o de ingresos más bajos. Y en ese sentido, esa agenda de reformar la competencia, fomentar la competencia, tiene un efecto positivo en la productividad y en el crecimiento, lo cual es clave para la recuperación, para la época post-COVID. Tiene un impacto también en equidad, en el sentido de que
precios más bajos de bienes y servicios básicos favorecen particularmente a las familias de renta más baja. Y también hay un efecto fiscal. Si se crece más, se recauda más y también se puede ver eso como una herramienta hacia la mejora. Por eso, exacto, por eso es fundamental invertir en la independencia en los medios de Cofrecom, que eso es fundamental para tener un regulador que pueda ayudar a los pobres a tener precios más bajos y más competitivos. Nos quedan un minuto prácticamente de programa. Yo les agradezco muchísimo, don Álvaro, mucho gusto, don Alberto. Gracias, don Rodrigo, por siempre estar disponible para nosotros. Doña Diala, también muchísimas gracias. Y bueno, no podíamos despedirnos diferente que no fuera con una canción. Así es que, ¿cuál canción escogieron? ¿Quién va a ser el vocero del grupo? Tal vez el que la escogió. ¿Quién? Don Alberto. Sí, nuestro invitado. Habíamos pensado en Don't Stop Me Now de Queen, en el sentido de que, bueno, él se ha conseguido llegar a ser invitado a la OCDE, pero el viaje no acaba aquí. Hay que continuar todos juntos y hay que seguir con las reformas, y en ese sentido ese título de que no se para aquí es sugestivo. Ahora nadie nos detendrá. Muchas gracias. El programa estuvo muy interesante. Yo lo disfruté muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Randall. Gracias, al contrario.